Y bueno, les decíamos hace un rato, hubo antes de ayer una presentación en la Fábrica de Talento, en la que estuvo el gobierno de la provincia. De hecho estuvo el gobernador y estuvo la vicegobernadora, por parte del Banco Mundial también y del Consejo Federal de Inversiones, y por lo menos en lo que se informaban a través de los comunicados, gacetillas, alguna nota periodística que vimos por ahí, tenía que ver con presentar de alguna manera el potencial en acuicultura y pesca costera en la provincia de Tierra del Fuego. Así que, como para adentrarnos un poquito más en este tema, vamos a hablar con Diego Marcioni, que es el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia. Diego, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Diego, bueno, yo estuve viendo un poco las crónicas periodísticas que se publicaron, pero también algo de la presentación que está en YouTube, y tuve acceso también a un informe del Banco Mundial. Me da la sensación que, en principio, para poner blanco sobre negro, Tierra del Fuego fue sede de la presentación de un informe del Banco Mundial, y a su vez ahí la provincia aprovechó como para mostrar qué es lo que viene desarrollando en la actividad, o la presentación del Banco Mundial sirvió para decir, bueno, vamos a poner guita en tal aspecto en lo que tiene que ver con acuicultura y pesca. A ver, te comento, nosotros hace aproximadamente 1 año y medio o 2 que venimos trabajando con el Banco Mundial, ¿no? Venimos plantando y venimos comentándole de nuestras intenciones de desarrollar un plan, valga la redundancia, de desarrollo acuícola, que contemple 10, 15, 20 años a futuro, ¿no? Sí. Porque la transformación de recursos naturales no puede circunscribirse a un solo periodo de gobierno, sino que trasciende un periodo de gobierno y tiene que ser una política de Estado, ¿no? Una política de Estado que contemple en el centro, que contemple lo ambiental a las personas y la transformación o el beneficio económico también de esa transformación de un recurso natural, ¿no? En función de eso, el Banco Mundial, a lo cabo de este último año y medio, vino haciendo un relevamiento en toda la República Argentina de lo que tenía que ver comunidades costeras, pesca artesanal y acuicultura. ¿No? En donde dentro de ese informe también englobaba la visión que tenía la provincia sobre el desarrollo acuícola y pesquero, los recursos costeros, y fue bien recibido. Los principios generales con los cuales nosotros habíamos hablado allá en unos comienzos, cuando empezamos a trabajar con el Banco Mundial, coincidían en muchos, en la visión de la transformación en función y el respeto al ambiente, el respeto al entorno, pero con las personas incluidas dentro de ese respeto ambiental y vuelvo a decir igual que antes, y también con la visión de transformar los recursos naturales dentro de los que podamos, sin que ponga en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales, ¿no? En función de eso, esa presentación, el Banco Mundial nos propuso que la provincia de Tierra del Fuego sea la sede para la presentación de los resultados finales. Para nosotros fue un orgullo que nos hayan elegido en función de eso, ¿no? Por las coincidencias que estábamos teniendo, y creímos que era también una oportunidad para plantear cuáles serían las bases que plantea el gobierno de la provincia, en donde se tiene que circunscribir y empezar a discutir entre todos, a discutir en el buen sentido, ¿no? A intercambiar ideas entre todos de lo que tiene que ser el desarrollo acuícola y pesquero de la provincia de Tierra del Fuego, y de eso se trata. Bien, o sea que está bien, pero en particular, yo digo para entenderlo bien, el informe del Banco Mundial tiene que ver con el diagnóstico y las potencialidades de toda la Argentina, no en particular de Tierra del Fuego. De toda la Argentina, y en particular también de Tierra del Fuego, porque de la particularidad que tiene que ver con Tierra del Fuego se van a derivar diferentes políticas de acción, ¿no? A ver de qué manera podemos llegar a conseguir asistencia en cuanto al desarrollo de infraestructura pesquera, infraestructura de servicios, infraestructura ambiental, ¿no? Después de esta presentación se disparan un montón de acciones, como decía también la representante del CFI, Paloma Barona, ¿no? En donde decía la infinidad, o la variedad de diferentes tipos de asistencia que pueden llegar para hacer relevamientos ambientales, determinar zonas, hacer un estudio espacial de la interactividad que tienen todas las actividades que se desarrollan en el canal, turística, recreativa, pesquera, ¿no? O sea,
Se disparan un montón de tipos de asistencia que podemos llegar a obtener en función de la solidez de las bases para el plan de desarrollo acuícola de la provincia. Bien, te propongo antes de que podamos pasar tal vez a esto, que nos puedas contar un poco cuáles son las potencialidades y los proyectos que tal vez están analizando, es si vos nos podés resumir en esta nota un poco cuál es el estado de situación del desarrollo acuícola y de la pesca, fundamentalmente la costera, en nuestra provincia. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuál es la cantidad? Si es que se mide, supongo que sí, en cantidad de toneladas. ¿Cuáles son las especies más importantes? ¿Va al mercado interno? ¿Va al mercado externo? Sí, te lo puedo detallar. A ver, cuando se inició el primer periodo de gobierno del gobernador Gustavo Melella, por el año 2020, se jerarquizó todo lo que tiene que ver con el área pescante. Era una dirección general, simplemente se jerarquizó a nivel de secretaría, con todo lo que eso significa, con la complejidad administrativa y operativa que significa eso, para que tengas una idea del nivel de importancia que quería darle este gobierno a la pesca, ¿no? A la pesca y a la acuicultura. En función de eso se empezó un relevamiento para saber cuáles era, individualizar a todos los actores pesqueros, a ver en qué categoría estaba, a qué se dedicaban, porque antes de culpar el sincericidio no se sabía qué se pescaba, cuánto se pescaba, dónde se pescaba y qué se hacía con la disposición de esa pesca. Estoy hablando antes del 2020, no por diferentes circunstancias que no vienen al caso, será para otra oportunidad poder hablar sobre eso. Y bajo la premisa de que no se puede administrar lo que no se conoce, iniciamos un relevamiento que hoy en día podemos decir que tenemos individualizado y con trazabilidad administrativa, en lo que se respecta a pesca de origen, el otorgamiento de la licencia que tiene que ver con la pesquería de crustáceos en el Canal Vir, con los recolectores de molusco, con los pescadores de redes y con los potenciales acuicultores que tienen que ver con el cultivo de mejillones. Hoy podemos decir que toda la parte administrativa está normalizada, ¿no? En función de eso empezamos a generar cuál es el potencial, la dinámica y la carga pesquera a la cual pueden ser sometidos nuestros recursos naturales dentro del Canal Vir y la costa atlántica, de primera línea, o sea, costa y mediana altura. Eso nos permitió, con un acuerdo muy grande con los pescadores, ¿no? Con las 15 licencias para pesca de crustáceos, que son las lanchitas amarillas, llegar a un acuerdo en donde ellos mismos se limitaron en cuanto al esfuerzo y la carga pesquera, ¿no? Entonces podemos decir que en función de un acuerdo sacamos una norma, se pudo reglamentar la ley 931 que hablaba sobre la pesquería de crustáceos, y con un componente bastante importante en el medio, o importantísimo, que a lo largo de estos próximos 2 o 3 años va a haber relevamientos biológicos constantes en donde va a intervenir la Secretaría de Pesca, el INIDEP, y con el gran acompañamiento y el gran expertise que tiene sobre el territorio del Cadí. En función de eso, se van a tratar de determinar el estado biológico de los recursos más importantes que hoy tenemos, que es crustáceo, erizo y mejillones, ¿no? En función de eso vamos a determinar una línea base. La línea base nos va a permitir decir cuánto de ese recurso natural podemos llegar a transformar, ¿no? Bien. Bajo la premisa de que tiene que ser de escala, o sea, determinar la escala, que son los resultados biológicos de crecimiento progresivo, o sea, que el crecimiento, una vez que determinemos la escala, sea de crecimiento progresivo para que se vayan mirando de qué manera se va desarrollando esa pesquería, y de beneficios participativos. Cuando hablamos de beneficios participativos no hablamos de rentabilidad económica, porque eso corresponde a la actividad económica, sino que hablamos de beneficios participativos en función de todo el conocimiento adquirido a lo largo de estos años, como pueden ser establecer bases sanitarias, que solo pueden hacer los grandes proyectos, y con el beneficio que le surge a eso a los pequeños proyectos. En caso puntual podemos hablar de la mitilicultura, el desarrollo del cultivo de mejillones, ¿no? En donde la trazabilidad y el estándar sanitario lo aportan los proyectos de gran envergadura económica, obteniendo todos los beneficios los pescadores artesanales, que por una cuestión de escala económica no pueden absorber esos estudios. O sea, en el área de servicios, en donde podemos tener participación pública-privada en cuanto al desarrollo de infraestructura que van a ser de uso común, no de uso privado, como pueden ser áreas de servicios en Almanza, modernizar el área de servicios para la pesca artesanal en la ciudad de Ushuaia, o sea, establecer nodos productivos en
en Río Grande, Tolwyn y San Pablo. O sea, en función de eso es el desarrollo de infraestructura que estamos necesitando. Diego, ¿todo eso está proyectado? Sí. Todo eso, las bases de eso están proyectadas, están establecidas las bases, están establecidas qué tipo de módulo, están establecidas cómo puede ir escalándose los diferentes tipos de pesquería. A ver, hoy podemos decir, a ciencia cierta, como dato estadístico, que el año pasado se capturaron en el canal Vil 85 toneladas de crustáceos, entre centolla y centollón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos certificada y fiscalizada esa descarga, cosa que años anteriores no podíamos hacer porque eran estadísticas subdeclaradas, ¿no? Porque no había una estructura de fiscalización, control, ¿no? Y un sistema estadístico propio de la Secretaría de Pesca. Hoy lo tenemos, hoy podemos decir eso. Y en función de eso podemos decir que de las 85 toneladas únicamente salieron de Tierra del Fuego al continente 4 toneladas. Entonces, estamos mirando el abastecimiento del mercado interno. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué? Porque no sale una mercadería fuera de la isla si no tiene un certificado de captura emitido por la Secretaría de Pesca. Entonces, de 85 toneladas únicamente salieron 4 toneladas de crustáceos. Con eso podemos decir, vuelvo a repetir, que la provincia atiende al mercado interno. La provincia trata de atender esa demanda insatisfecha que tiene la provincia de Tierra del Fuego. No es que propendemos y dinamizamos el comercio extra zona de la isla, sino que nuestra primera preocupación es abastecer al mercado interno. Y excedentes que haya pueden ser vendidos al continente. Diego, me interesa lo de las centollas, pero eso podemos conversarlo después. Respecto de este trabajo base que ya está, ¿eso permite proyectar una industria a qué escala? No, a ver, la transformación de los recursos hidrobiológicos costeros nunca va a ser una escala comercial industrial, ¿no? Porque el recurso nuestro es frágil. ¿Por qué no? Porque el recurso costero es frágil. El recurso costero no es de cuantía en cuanto a la cantidad o a una demasía en cuanto a la disponibilidad de ese recurso natural, sino que es frágil, es escaso. Por eso no queremos aumentar, que pase de una escala artesanal comercial. Pero esa escala artesanal comercial es muy dinámica, muy generadora de recursos económicos para la provincia. Tiene una implicancia social muy importante que no tiene un gran proyecto de transformación de recurso natural, como puede ser una escala comercial industrial, ¿no? Bien. O sea, la pesca artesanal tiene una implicancia social muy importante. La pesca artesanal trabaja la familia, trabaja papá, mamá, hijos, primos, amigos, ¿no? Un permiso de pesca artesanal hay que multiplicarlo por 3 o por 4, con la implicancia o el dinamismo de trabajo que tiene, ¿no? Es social, ¿eh? Bien, ahora, proyectos como el que tiene en Almanza la empresa Newsan, ¿eso no es a escala industrial? A ver, estamos hablando, vos me dijiste de pesquería artesanal. Lo que estamos hablando nosotros que es lo siguiente: dentro de la dinámica y de sectorizar espacialmente a las diferentes actividades, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado reservado una zona únicamente para la mitilicultura de desarrollo artesanal, que es todo lo que compete a Bahía Brown. Después, ¿qué pasa? Hay otras zonas en donde estamos tratando de determinar la capacidad de carga que requieren para su inversión un gran capital económico, ¿no? Entonces, que no alcanza a un productor artesanal a invertir todo lo que necesita, que puede ser una mitilicultura en aguas abiertas, ¿no? Que no es en una bahía como Bahía Brown, sino que es abierta. Para eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para determinar qué carga biológica tienen nuestras aguas, para saber cuánto podemos llegar a cultivar, lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto experimental que vence en marzo del año que viene para determinar cuál es la capacidad a la cual puede llegar a ser sometida. Para eso sí necesitamos una escala intermedia, ¿no? Una escala comercial e industrial, pero no industrial en demasía. Por eso está el proyecto Newsan, que junto con la provincia, en el proyecto experimental, estamos tratando de determinar eso. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder cuantificar cuál es la disponibilidad que tienen nuestras aguas para el cultivo de mejillones. Pero te vuelvo a decir, dejando reserva espacial para lo que es la estructura de mitilicultura artesanal, claro, donde no van a competir unas con otras. Sí, está bien. Yo no había entendido esa parte, que era esto, digamos, de alguna manera de sectorizar la provincia para poder garantizar distintos
modos de producción y también Exacto. me imagino que eso está vinculado directamente a el recurso, el tipo de recurso. Exactamente, al tipo de recurso. Después tengamos este concepto, la pesca siempre se divide para hablar de costa, ¿no? Costa, mediana y gran altura. En esas tres categorías siempre están las tres categorías de proyectos productivos pesqueros, ¿no? Se puede crecer de menor a mayor, o sea, una categoría menor puede crecer a una escala superior, pero nunca una escala superior puede tomar recursos que le corresponden a una estructura menor. Con esto, ¿qué quiero decir? No puedo poner a competir a un productor artesanal en una misma zona con un productor que tiene una capacidad económica mucho más grande. ¿Por qué? Porque el productor artesanal, en vez de ser productor, se termina transformando en proveedor de materia prima a la escala superior. Claro. ¿No? Entonces ahí tiene que estar bien presente, tiene que estar el Estado. Nosotros creemos en la presencia del Estado, en administrar y orientar lo que tiene que ver las diferentes escalas productivas. No en la gerencia, pero la presencia del Estado tiene que estar para poder organizar y dinamizar todo lo que tiene que ver esta dinámica pesquera. En esa dinámica, estamos hablando con Diego Marcioni, que es el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia. En esa escala o en esas distintas escalas, dentro de la escala industrial, ¿está pensado dentro de las bases que ya se han analizado la posibilidad de acuicultura en piletones en tierra con el sistema RAS y ese tipo de cuestiones? O sea, a escala industrial, ¿o la provincia tiene resistencia a esa metodología? A esas metodologías. Te digo, nosotros en función de eso tuvimos una ley con amplio consenso. Todos los actores, a través de una demanda social, por un riesgo inminente que veíamos como espejo en lo que habían sucedido en otras latitudes, en otros países, le pusimos un freno a la acuicultura de escala industrial, ¿no? A la acuicultura masiva. En función de eso salió la ley 1355, en donde puso límites y estrategias bien marcadas en cuanto al futuro desarrollo acuícola de la provincia, ¿no? En donde hablábamos no a la acuicultura en el Canal Vir, en lagos y cursos de ríos, ¿no? Pero sí se hablaba de una estructura de circuito de agua cerradas en tierra que no tuvieran relación y que no estuvieran sobre esos cursos de agua. Esa escala hay que dinamizarla, hay que dinamizarla ¿de qué manera? Hay que sentar las bases ¿de qué manera? Mediante la reglamentación de la ley 1355. Lo que nosotros proponíamos, que esa reglamentación de la ley 1355 no la podemos dar si previamente no llegamos en una discusión a través del consenso, a través del análisis de las diferentes variables, cuál es la escala real que queremos llegar a someter a la transformación de ese recurso natural, no ya sobre los espejos y cursos de agua y costa atlántica, sino dentro de los circuitos cerrados. Esa determinación, esa potencialidad que se le va a dar al desarrollo acuícola de la provincia, tiene que ser con un amplio consenso, tiene que ser de una licencia social que tiene que tener cada uno de esos proyectos, ¿no? Por eso el otro día hablábamos de tópicos, la no introducción de especies exóticas, potencialmente exóticas, ahí en donde tienen que intervenir los diferentes organismos ambientales, como el Consejo Provincial de Ambiente, que es amplio, que es dinámico para determinar cuáles serían esas especies potenciales, que todo eso tenga una licencia social, o sea que todo proyecto de emprendimiento acuícola de gran escala o no que se va a desarrollar en la provincia tenga esa licencia social necesaria para que no sea un proyecto ni una política a corto plazo que dure 3-4 años un periodo de gobierno, sino que trascienda un periodo de gobierno, y si no tiene licencia social es imposible que perdure, ¿no? Por eso que hablábamos siempre del consenso, el consenso básico que tiene que tener todo desarrollo. Nosotros podemos llegar a determinar cuáles son esas bases. Son bases para un debate, son bases para un estudio y son bases para una proyección a futuro. No hay nada cerrado, si no estaríamos haciendo un plan. Las bases para desarrollar una pesquería y una acuicultura artesanal sostenible en la provincia de Tierra del Fuego, que contemple lo ambiental, lo social y lo económico. Subsecretario, y en esta presentación estaban presentes, por ejemplo, Rubén Charnajowski o tal vez el sector del bloque de libertarios, quienes son los que han presentado un proyecto para sobreponerse a esta ley 1355 y establecer la salmonicultura aquí en Tierra del Fuego? Mire, la libertad avanza, el proyecto del legislador Coto, es un proyecto, ¿no? Es una idea del legislador Coto. Si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos argumentos suficientes firmes, como los tenemos, o sea, sólidos como los tenemos y todo, tenemos que debatir con ideas, tenemos que poner nuestros límites al desarrollo que no estemos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, tomar un proyecto como un proyecto y debatirlo. No hay nada más lógico que debatir un proyecto con ideas. Mire, justamente estábamos acá en la presentación de justicia y ambiente, ¿no? En la fábrica de talento. La importancia que le da a la provincia a todo lo que tiene que ver con ambiental, justicia y ambiente. Bueno, dentro de uno de los expositores que estaban hablando, decían, la base de todo lo que tiene que ver con la juridicidad en cuanto a lo ambiental, y hablando de lo ambiental como centro, tiene que ver no prohibir irracionalmente la transformación de los recursos naturales, sino que poner argumentos racionales contra la irracionalidad de la transformación de los recursos naturales, y de eso se trata. Excelente. Ideas claras para oponernos a la manera de transformar recursos naturales, que podemos o no estar de acuerdo. Pero un debate es un debate, una ley es una ley, y es la legislatura, es el ámbito democrático en donde todo el mundo tiene que participar con sus ideas. A esa idea sí existen los diferentes tipos de comisiones y existe la licencia social que tiene que tener o no un proyecto de ley. Diego, respecto del tema de la 1355, usted decía trabajar tal vez en lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley, porque la ley permite el sistema RAS, ¿no? O sea, exacto. Eso no está prohibido en la ley. No está prohibido. Ahora, no está prohibido. Lo que sí dice, lo que sí establece la ley es que la producción máxima o total puede ser de 50 toneladas por año. Y nosotros hemos... No. Estamos hablando de 50 toneladas por año en un sistema tradicional, que no tiene que ver con el circuito de recirculado, sino que no tiene que ver con los sistemas RAS. Está hablando que los sistemas tradicionales en donde toman agua son circuitos dinámicos, en donde toman agua de un curso de un río, y que con piletones a la margen del río, esos proyectos y esa modalidad de acuicultura no pueden superar las 50 toneladas anuales. De eso está hablando, no de la cantidad de cultivo o de desarrollo que puede tener un sistema RAS. O sea, lo pongo en estos términos. La interpretación de lo que dice el texto de la ley de parte del gobierno es que lo que tiene que ver con el sistema RAS no está limitado en la ley. No está limitado en la ley. Dice sistema RAS. O sea, así lo dice. Por eso. Después, no está, por eso merecemos la reglamentación a través de un debate abierto entre todos los actores. Primero tenemos que establecer un relevamiento hídrico en donde se puede y en donde no se puede, ¿no? Con una mirada ambiental, con una mirada para mantener todo nuestro entorno ambiental que tenemos hoy, que tenemos en este momento. Primero tenemos que desarrollar eso, hacer un relevamiento complejo para decir dónde podemos y dónde no podemos. En función de eso después es determinar la escala, ¿no? ¿Cuál es la escala del sistema RAS que queremos en la provincia? Bien. Y esa determinación, lo que pasa es que los actores privados, en este caso Newsan, tienen muy claro cuál es la escala. Por eso es que yo entiendo lo del debate y el consenso, pero eso es como urgente. Pero por supuesto que sí, por eso es el sector de Newsan. La ley prohíbe ahora hacer lo que quiera hacer en función de lo que salió a exponer su CEO, ¿no? O sea, puede ser una expresión de un particular, pero no es lo que nos permite hacer o no la ley. No, está bien, no es cualquier particular, ¿no? Claro. O sea, no soy yo. Yo tampoco soy, ni el gobierno de la provincia. Es un particular que tiene todo su derecho a manifestar qué es lo que quiere manifestar. O sea, ante la manifestación de cada uno, es la manifestación de cada uno. Pero, no podemos prohibir que se manifieste. No, eso está claro, Diego, pero cuando él en una entrevista dice, estamos trabajando para que nos permitan hacerlo, eso y decir, estamos hablando con quien hay que hablar para que la legislación se modifique, básicamente dijo eso, no lo está diciendo, o sea, no soy yo diciéndolo, es Chernahovsky, nada más y nada menos. Por eso repregunto también, ¿no? No estaban antes de ayer en la presentación, o sea que eso es público, es de público debate. Sí, por eso es un debate que tenemos que dar. No a lo que quiere el señor Chernahovky, es un debate que nos tenemos nosotros internamente, tenemos que reglamentar la ley.
La ley tiene sus límites bien claros y bien marcados. O sea, por eso, y la postura del gobierno es, lo que tiene que ver con RAS, que es sistema es una sigla en inglés, ¿no? Pero sistema de recirculación de agua, que es, digamos, no se toma el agua directamente de ningún curso de agua. Y el agua se autolimpia, por decirlo de alguna manera, y está todo contenido en piletones adentro de grandes galpones, básicamente. Eso el gobierno entiende que la ley lo podría permitir, que falta reglamentarlo, y, corríjame si me equivoco, me da la sensación que el gobierno piensa que estaría bueno hacerlo. No, pero por supuesto que sí, no lo permite la ley, es una forma de acuicultura en donde el impacto ambiental es muy menor, o sea, no... ¿Y cuál ¿Y cuál es el ámbito me parece interesante lo que usted plantea de la necesidad de llegar a los consensos, la licencia social, etcétera? Exacto. La licencia social me parece en todo lo que tiene que ver con la acuicultura, o por lo menos cuando uno lo lleva a lo que es salmonicultura, es bastante acotada, por lo menos en la ciudad de Ushuaia hay mucha resistencia, hay una parte de la población muy activa con este tema, y yo he escuchado, nosotros hemos tenido aquí en nuestro programa gente que lo ha planteado, y puedo traer, ahora que me venga a la memoria, por ejemplo, la propia legisladora Laura Colazo, pero también gente de ONGs planteando que tampoco quieren esa escala industrial en los galpones. Bueno, entonces, ¿cuál es el ámbito? ¿En qué ámbito se va? Porque la reglamentación no necesita pasar por la legislatura. No. ¿Y cuál es ese ámbito de conversación que el gobierno piensa que se podría dar? Pero aunque no necesite pasar por la legislatura, porque es una reglamentación de la ley tiene que tener ciertos parámetros legales también para poder ser reglamentada, porque no se puede apartar del espíritu que nos marca la ley. Claro. O sea, pero cuando nosotros hablamos de llegar a consenso, es llegar a consenso con los diferentes actores. Por eso. Nosotros podemos llegar a tener una posición, otra posición. El consenso es el debate entre todos para ver cuál es la mejor reglamentación que podemos llegar a darle a nuestra ley. Por eso, no es la imposición de ideas sobre imposición. No, pero por eso le reformulo la pregunta. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno de bajo qué modalidad o en qué ámbito se podrían dar estos encuentros, o como justamente como para poder debatir entre los distintos sectores para ver cuál es la mejor reglamentación? Mire, nosotros cuando hablo del gobierno, ¿no? El Ministerio de Producción y Ambiente, y tiene el Consejo Provincial de Ambiente, en donde están todos los actores. Esa puede ser una primera instancia, pero también creo que están ahí todos representados, también hay entidades académicas, ONG, los mismos representantes que están dentro del Consejo Provincial de Ambiente. O sea, el debate se tiene que dar ahí, el debate se tiene que hacer público, pero sobre datos y sobre necesidades o sobre intereses. Estoy hablando sobre datos, sobre necesidades e intereses. No estoy hablando de intereses económicos, estoy hablando de intereses sociales, de demanda social, de qué es lo que quiere la sociedad en función de la transformación de un recurso natural. Por eso nosotros queremos hablar de acuicultura, porque acuicultura no es solamente salmonicultura, sino que tiene que ver acuicultura de crustáceos, de algas, de mejillones, de truchas, de salmones, a ver qué es lo que queremos hacer o no, en dónde lo podemos hacer o no. Ese es el debate. Hablando un poco de truchas, ese es el consenso. Ya son 50 años de la piscicultura este año. Ha habido grandes actividades dentro de la estación de piscicultura allí en la zona del río Olivia. Y bueno, una de las grandes preguntas es tanto para lo que es truchas como también lo que es recolección de centolla. Bueno, ¿por qué no está tan difundido o por qué cuesta tanto acceder como fueguinos a esas dos variedades? No, primero, la producción de trucha es muy escasa. Hay un solo emprendimiento, ¿no? Que es al DSSRL, que es histórico en la provincia y en donde tiene una producción muy acotada. En cuanto a los crustáceos, le vuelvo a decir, el 95, 96, por no decir casi en su totalidad, se consume dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Lo que pasa es que la disponibilidad biológica del recurso crustáceos en el canal no va a alcanzar a abastecer la demanda. Pero Diego, se consume
porque lo puedo ir a comprar yo en un supermercado o se consume en un restaurante en el que el que lo termina comiendo es un turista, porque no es lo mismo. Exacto, por eso. Hay una estructura de comercialización que era preexistente, ¿no? Hay una cultura de comercialización, una forma de comercialización que era preexistente. Hay una demanda muy grande de lo que tienen que ver los hoteles, todo lo que tiene que ver la hotelería y la gastronomía. Es una demanda muy grande, una demanda insatisfecha, que recién nosotros estamos cubriendo únicamente el 20 al 25% de lo que sería la gran demanda. En función de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar la estructura productiva, ¿no? Primero, sobre bases sólidas, determinar cuánto puede dar biológicamente recursos crustáceos del canal Beagle, ¿no? A través de estudios y relevamientos biológicos que venimos haciendo para ver cuánto de ese recurso puede llegar a ser disponible para la comercialización. En función de eso, tuvimos una directiva muy clara del señor gobernador, es tratar y ver de qué manera podemos abastecer esa demanda interna satisfecha. Y con otra premisa, o sea, que no habilitemos más permiso de pesca sobre la especie crustáceo, sino que habilitemos proyectos productivos integrales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente vamos a dar un permiso de pesca a un barco, sino que ese permiso de pesca tiene que estar inmerso dentro de un proyecto productivo integral, que es captura y elaboración en la provincia de Tierra del Fuego. Y esa elaboración primero a satisfacer el mercado interno, no solamente hoteleros y gastronómicos, sino que ese proyecto productivo también tiene que hacer venta al público de manera directa. Hace unos días estábamos hablando de que un proyecto, Crustáceo Tierra del Fuego, había obtenido las certificaciones sanitarias acorde a lo que la provincia le exigía como estándar sanitario, que era habilitación sanitaria municipal, provincial y del SENASA. La empresa ha invertido en equipamiento, ha comprado un buque pesquero que es el buque pesquero Nerea, y encima es para operar en otra zona que no es la zona histórica de los pescadores viejos, sino que es de una zona de Almanza hacia afuera. La planta debe estar próxima a inaugurarse en días, ¿no? Porque ya está instalando hasta maquinarias para su producción. Bueno, esa producción va a abastecer también y va a complementar la estructura de pesca artesanal que tiene la provincia, ya instalada desde hace años, que son las 15 lanchas de pesca artesanal con las que contaba históricamente la provincia. Okay. Ese establecimiento productor no solamente va a seguir proveyendo a hoteles y restaurantes, sino que va a tener que tener 2 veces a la semana, como mínimo, venta al público de manera directa. Ese es un requisito que le impuso el gobierno. Que le impuso al gobierno ese nuevo proyecto, ese nuevo proyecto que se aprobó, ¿no? Que hace 1 año y medio o 2 que se viene consolidando. ¿Consolidando en qué? En infraestructura productiva, ¿no? Con salas de proceso, cocinadero, túnel de supercongelado y cámaras de acopio de la mercadería. ¿En qué zona está? Está en la zona industrial, está en la zona de donde estaba antes la RTO, en Abel Cárdenas, sí, enfrente de Sartín y Gas. Sí. En una de las calles ahí, al fondo, está la planta. Es una planta modular que puede ir creciendo en función de la demanda que vaya teniendo en cuanto al abastecimiento del mercado interno y cómo vaya evolucionando también el proyecto. Bueno, Diego, es un buen augurio. La última, por lo menos de mi parte, agradeciéndole por supuesto por su tiempo, muy interesante todo. ¿Qué pasa con la centolla? Porque depende a quién uno entreviste. Uno entrevista a un biólogo, una bióloga del CADIC y te plantean que el recurso... es infinito. Se está acabando y que no es infinito. Hay cuestiones que tienen que ver tal vez con que no se está cuidando que no pesquen a las hembras y ciertos tamaños y cosas por el estilo. En algún momento también entrevistamos a funcionarios del área de pesca que planteaban que todo eso todavía estaba en estudio, que no había una definición muy clara de qué era lo que estaba pasando. Ya, le comento, hay 2 cosas. Sí. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, que primero queríamos regularizar la situación dominal para saber quiénes eran los diferentes actores que estaban pescando, ¿no? Cuantificar cuál era el esfuerzo y la carga pesquera que existía dentro del canal Beagle con las lanchas amarillas, los barquitos de pesca artesanal. Sí. De esa manera, cuando yo le estoy dando los datos y le digo que el año 2023 podemos dar una estadística certera sobre todo lo que se descargó, es que ya iniciamos un proceso de fiscalización, o sea, con una estructura de fiscalización administrativa que podemos controlar
toda la captura que se realiza sobre recursos en Toya. Pero eso no se limita, eso se limita a que yo le decía que vamos a hacer en los próximos 3 años relevamientos biológicos para determinar el estado biológico del recurso, ¿no? A ver, ¿en qué estado está? ¿Cuál es la captura máxima permisible? O sea, y cuánto de ese recurso pueden ser transformados o no, ¿no? Pero sobre una base biológica que lo estamos haciendo entre el INIDEP, el CADIT y la provincia, a través de la Comisión de Seguimiento de Recursos Hidrobiológicos de la Secretaría de Pesca. Eso nos va a dar un dato biológico, pero en el mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el mientras tanto no podemos parar una actividad económica de estas embarcaciones, que como le digo, tiene una implicancia social muy grande, porque es un desarrollo pesquero que vienen haciendo desde décadas, ¿no? Cada uno de esos pescadores, que son los históricos que estaban en la provincia. En función de eso vamos a tener un dato biológico certero. Ya sabemos cuánto se pesca en el día de hoy. Ya hemos hecho 2 relevamientos biológicos en lo que va del año, para que tengan un dato. Eso se van a ir complementando con el resto de los datos. Cuando terminemos estos 3 años, vamos a tener unos resultados que nos van a poder decir, miren, el estado biológico del recurso es este. Bien. ¿No? Vuelvo a decir, interviene el INIDEP y interviene el CADIT y la Secretaría de Pesca. Fue todo un proceso. Cuando nosotros llegamos, yo le dije que cuando nosotros llegamos, el gobierno de la provincia, ya por el año 2020, no sabíamos qué se pescaba, dónde se pescaba, cuánto se pescaba y qué se hacía con la mercadería. Hoy la situación cambió. Hoy existe una fiscalización administrativa y sobre el recurso que no existía antes. Hoy tenemos un sistema estadístico y de control que no existía antes. Sobre eso vamos a administrar. Le vuelvo a decir, no se podía administrar lo que se desconocía, pero eso llevó a un proceso que se fue dando con la actividad económica de esta industria artesanal pesquera que era preexistente, y no podíamos parar toda esa actividad económica porque detrás de ello hay familias que se sostenían, ¿no? Claro, lógicamente. Diego Marcioni, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia, muchas gracias por este contacto. Bueno, espero que haya podido ser así rápidamente. Sé que hay un montón de datos o preguntas que quedan en el aire, pero en un tiempo acotado, Por sí, ahí seguramente deberíamos llegar a hacer otras entrevistas como para aclarar determinados puntos en función de lo que le estamos dando. Totalmente, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Diego Marcioni, subsecretario de Pesca y Agricultura de la provincia. Bueno, interesante. Muchas cosas para destacar. La verdad que la principal, yo no sé, no quiero ser injusto. Yo te estaba por decir, hay mucho por difundir y recortar. Pero la interpretación del gobierno respecto de la ley 1355 y que el gobierno entiende que lo que falta es una reglamentación de esa ley y que eso, entre otras cosas, debería permitir poder llevar adelante y ajustes, acuicultura a escala industrial, que era un poco lo que... Toda esta película viene desde esa entrevista que dio Don Charnajowski, ¿no? Por supuesto, que no creo que se haya levantado a la mañana y dijo, y tengo ganas, hoy tengo ganas. No, hay una evaluación, sí. Un estudio. Va a traer seguramente algún comentario, porque hay sectores que no quieren ni siquiera ese tipo de salmonicultura o de acuicultura, porque puede ser salmones, puede ser pez limón, puede ser mejillones, puede ser algas, puede ser trucha, puede ser otro tipo de, no necesariamente salmón. Pero estamos hablando de grandes porciones de tierra ocupadas por galpones grandes que a su vez adentro tienen piletones y qué sé yo, qué sé cuánto, y hay sectores que entienden que tampoco eso es lo que la provincia necesita. Así que bueno, nada, interesante. Se nos hizo un poquito larga, pero interesante. Y es que había mucho dato, me parece que también, por eso que a veces nos quedamos medio a mitad de camino, y también cosas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo es que hasta el 2020 no había registro de cuánto se pescaba, qué se pescaba, números en general? Sí, eso habría que contraponerlo con algún funcionario del área de pesca de antes. Y claro, porque qué sé yo, es como armar un debate ahí. Yo tengo el recuerdo de, no me parece lo central de la entrevista, pero quienes están escuchando saben que yo fui funcionario del gobierno anterior, y en el gobierno anterior había una subsecretaría de pesca. Claro. No era una dirección. No estaba Cantún. Pero él dijo que era solo una dirección, entonces yo no sé. Digo que el área existía y tenía funcionarios con nombre y apellido.
Así que me parece que no se trata tampoco de... estamos hablando de un gobierno que está hace casi 6 años en la función. Entonces, hacer una memoria de la gestión anterior a la anterior, porque la anterior es la de Melella, ¿no? Claro. Anterior a la anterior, no sé si tiene mucho... pero sí me parece interesante las cosas que se analizan hoy. No, y tener un fondo que... Y para adelante. Un banco que viene justamente a poner plata en proyectos que ya estaban escritos, que ya están armados, que solamente necesitan la plata para empezar a funcionar. Me queda pendiente un poco esto de la trucha y la centolla en tema precios, que no le compete, porque ya está tratando de acomodar como para que la venta sea ordenada y para que... Es un tema de regular la actividad. Pero también, si justamente son pocos los pescadores y el precio lo ponen 2, bueno, pero es interesante, está medio rarito eso. Es interesante lo que planteó de esta empresa que va a empezar a producir y que tiene como requisito que le puso el gobierno que haga venta directa al público, que es lo que todo el mundo dice que sucede en Mar del Plata. Que vos vas al puerto, no sé qué, y ahí de toque salís comiendo un pescado sí, vivo. Obvio, mal. Toma, ¿qué querés? en la boca el pescado. Lo digo, toma. No, el tema es que eso, acá hay como una especie de tráfico. Nos pasamos el dato por WhatsApp. Che, ¿quién tiene centolla fresca? No, este tiene congelada, pero no, porque tiene patitas solo, este tiene carcasa. ¿Y por qué tiene que ser así? Tipo, de querusa, como se dice. No solamente eso. Vuelvo al tema del precio. Es muy importante, porque esa también es una gran queja. Y es una gran queja que no solamente le va a sacar el trabajo a los pescadores artesanales locales, porque hasta cruzarse a Puerto Williams es mucho más barato. Okay. Entonces, eso también, a la hora de poner el precio, me parece que es necesario. Yo entiendo que esto no le competía a este señor, al subsecretario. Pidámosle un canje a Gowland y que nos cruce. Buena, ¿eh? Atento. ¡Ay, centolla! Bueno,